que un paciente se le resolvió si su problema de angina o de infarto ya se le dio tratamiento y se controlaron sus factores de riesgo, muchos de ellos tienen temor en cuanto a qué podemos hacer en cuanto a capacidad física desde el punto de vista laboral, qué tanto podemos excedernos en cuanto a cargar objetos pesados, en cuanto a levantar algún bulto, alguna caja, si es que nuestro trabajo es con un estrés físico importante. ¿Qué tanto podemos, si somos deportistas, qué tanto podemos volver a retomar la actividad física del deporte? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces a la semana lo tenemos que hacer? Y por último vamos a hablar la vida de pareja después del infarto. Esa parte creo que es muy importante en los temores que vive un paciente después del infarto. Entonces vamos a retomar el punto número 1, cómo indicamos en un paciente que ya tuvo un infarto la actividad física. Normalmente podemos tener dos escenarios. Si el paciente tuvo una angina sin infarto, pues entonces digamos que podrá llevar una vida prácticamente como la previa que tenía sin el tratamiento del cateterismo. Si tuvo un infarto, el infarto puede tener dos evoluciones: un infarto complicado con mucho desgaste corporal, hemodinámico, varios días de estancia hospitalaria, que a lo mejor incluso pudo haber requerido ventilación mecánica, etcétera, en la que el paciente está muy desgastado físicamente. Y el paciente que llega con un infarto, que llega muy a tiempo, que se le resuelve en la primera hora, que prácticamente al hacer el cateterismo estamos abriendo la arteria y al día siguiente puede egresar a su casa. Son dos espectros de enfermedad muy diferentes. Entonces el médico debe de estar muy al pendiente de esa historia clínica para decidir en qué momento puede iniciar la actividad física, qué tanto puede cargar en peso y qué tanto puede hacer esfuerzo físico y someterse también al estrés laboral. Entonces, inicialmente, después de pasada una semana que el paciente acude a nuestra consulta a reevaluar los síntomas del infarto y de la insuficiencia cardíaca, que es una consecuencia del infarto, pues entonces se podrá realizar en la primera evaluación posible una prueba de esfuerzo. Esa va a determinar si el paciente tiene problema de isquemia residual, o sea, arterias tapadas que aún tengan el riesgo de obstruirse. Esa es una. Y la otra nos va a medir la capacidad física y la tolerancia al esfuerzo. Principalmente son las principales herramientas que nos van a ayudar a determinar si ese paciente puede realizar algún tipo de actividad física. Otra información que nos dice la prueba de esfuerzo es si tiene arritmias ventriculares graves, que deban de tratarse primero antes de someterlo al esfuerzo. Hay varios tratamientos y varios protocolos, pero también es una parte que se debe detectar. La presión durante el esfuerzo, si incrementa de forma moderada a severa durante el esfuerzo, pues el paciente primero debe de someterse a un ajuste de presión arterial y eventualmente, tomando en cuenta todas estas variables, ya al paciente se le puede dar un plan de actividad física. El plan de actividad física en cuanto a intensidad del ejercicio, en cuanto a frecuencia del ejercicio, o sea, cuántos días a la semana, cuántos minutos a la semana, qué tipo de ejercicio sería el ideal. Eso se determina después de la primera evaluación con prueba de esfuerzo en la visita médica subsecuente al infarto o a la angina. Por otro lado, esos estudios en cuanto a la prueba de esfuerzo también nos van a determinar si el paciente puede tener una actividad de pareja, una actividad sexual libre, como previamente la estaba haciendo, si fue un infarto no complicado, si no tuvo datos de insuficiencia cardíaca o falla ventricular izquierda, técnicamente así se conoce, pues entonces podrá realizar una actividad sexual normal, como previamente la estaba llevando antes de los síntomas del infarto.
Si el paciente se sometió a un infarto con un insulto corporal, con desgaste hemodinámico, con pérdida de la masa muscular, con fallas para la respiración, que con poca actividad física el paciente se agote, bueno, entonces la carga de esfuerzo físico y las recomendaciones para su actividad sexual también van enfocadas a su capacidad física, tomando en cuenta la pareja, que ambos se comuniquen y vean de qué forma se pueden apoyar uno al otro en cuanto al acto de sexual, y eso nos va a ayudar a fortalecer un poquito la relación de pareja y tener las precauciones o datos de alarma que los pueden poner sintomáticos durante la actividad sexual. Normalmente el paciente también puede tener el temor después de un infarto de tomar medicamentos para mejorar su actividad sexual. Esos pueden ser pues desde los más conocidos, sildenafil, tadalafil. Algunos medicamentos los puede tomar libremente el paciente de acuerdo al medicamento de base que esté tomando para el infarto. Si el paciente está tomando sus medicamentos de forma regular, pero no interfieren con estos medicamentos, entonces los podrá tomar de acuerdo a la prescripción médica. Si está tomando medicamentos para bajar la presión arterial o el ritmo cardíaco, hay algunos medicamentos que sí se contraindican y que debemos de limitar su uso o evitar asociaciones de fármacos para que el paciente durante la actividad sexual no se baje la presión, no se acelere su ritmo cardíaco, y eso lo lleve a un desenlace de disconfort en el momento de tener la relación o la actividad sexual. Entonces esa asesoría se da en el mes subsecuente, en alguna de las visitas subsecuentes en la que el médico está alerta tocando ciertos puntos de su vida familiar, de su vida personal, de su vida laboral, de su actividad física deportiva. Entonces todas esas herramientas que nosotros tenemos en el gabinete podemos empezar a echar a andar para que el paciente eventualmente lo podamos rehabilitar en todas las esferas, en la esfera psicológica, en la esfera familiar, en la esfera personal, en la esfera laboral. Para nosotros como cardiólogos, para nosotros en Corsano, esta parte de rehabilitarlo, de volverlo a integrar a su vida laboral, familiar y de pareja es muy importante, porque de eso depende la salud cardiovascular.